Muy buenos días, Roxana y Romeo. Hoy es miércoles 5 de diciembre. El diario de hoy consigna este día dos noticias de gran relevancia nacional. La primera tiene que ver con la elección de Luis Martínez como fiscal general de la República. Los diputados pasaron 3 meses sin elegir a este funcionario, dejando acéfala a la Fiscalía General de la República. Ayer, luego de su nombramiento, todas las fracciones políticas declararon como día histórico el haber elegido a este fiscal. A ver si ahora se le da presupuesto para que pueda funcionar. Otra información que el diario de hoy publica este día ampliamente está relacionada con el seguro social. Hay desacato. No permiten que los directivos privados asistan a las reuniones de la junta directiva. Más información en la edición diaria de este día del diario de hoy. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Escuchábamos a Ricardo Chacón del diario de hoy comentándonos las noticias más importantes que destacan en su portada para este día, el diario de hoy. Ahora vamos a pasar a El Mundo, ahí ya lo tenemos en pantalla para que usted también lo pueda ver, amigo televidente. La principal noticia, pues obviamente tiene que ver con lo de la elección del fiscal, ya lo escuchábamos del diario de hoy, también es de la prensa gráfica, igual de todos los periódicos en línea y por supuesto de los noticieros. Nosotros, de hecho, con eso iniciábamos mostrándole las imágenes de este voto unánime para el nuevo fiscal general. En un sorpresivo acuerdo, los 84 diputados eligieron al abogado Luis Antonio Martínez como nuevo fiscal general. El nuevo fiscal tiene una trayectoria de 20 años como funcionario, ejerció privado y también es líder de la gremial de abogados. Esa es entonces la portada. Martínez ofrece independencia y también promete resultados. Muchos casos pendientes, entre estos, pues bien, el famoso cartel de Texas es uno de los temas. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto ahí en la fiscalía cuando ya asuma. Tengo entendido que este día ya va a llegar, va a conocer al equipo de prensa y obviamente ya se va a empapar de todo lo relacionado con los procesos que tiene que realizar ya como fiscal general de la República después de su juramentación. Bien, ahí la fotografía, otra de las fotografías en mayor tamaño, aunque obviamente no es el titular, pero siempre es importante y también se lo mencionábamos nosotros, es lo de las pandillas. El día de ayer con su comunicado, su conferencia de prensa y que pues los líderes de estas 5 principales pandillas que operan en el país anunciaron que aceptaban la propuesta de la segunda fase de la tregua que consiste en crear municipios santuarios, como se les ha llamado, o zonas libres de violencia y además dijeron de que entregarían a los facilitadores, que pues ya los conocemos, que es Monseñor Fabio Colindres y también Raúl Lemijango, las armas de fuego en poder de las pandillas que operan en los primeros 10 municipios que han sido designados por ser declarados como zonas de violencia. Entonces serían los representantes de la MS-13, la 18, la Máquina, la Mao Mao y también la Mirada Locos. Ellos fueron los que hicieron este anuncio ahí en el penal Esperanza, más conocido como Mariona, al norte de San Salvador. Esas son las dos principales informaciones que destaca Diario El Mundo. También tenemos Messi, que quiere ser el mayor goleador en el mundo. Ahí lo vemos siempre celebrando, festejando sus goles. Otras de las noticias tienen que ver con economía, comercio e industria. Y también con esto de los panaderos en la parte inferior, a ver si me la pueden poner en amplio. Ahí lo tenemos, una noticia que es sumamente importante, tiene que ver con su bolsillo y con mi bolsillo también, y es lo de los panaderos, pues que están ahí preocupados por un alza en las harinas. De hecho, temen que aumente. La iniciativa gubernamental de eliminar el arancel de importación a las harinas aún no tiene impacto en los precios del producto, pero los panaderos temen una nueva alza en las harinas. Ahí están entonces las noticias de Diario El Mundo. Ahora vamos a conocer rápidamente la prensa gráfica para después dar inicio con la entrevista que tendrá Romeo Lemus con un tema sumamente importante con la estudiante que sacó la mejor nota de la PAES y también su papá. Obviamente vienen acá a compartir, su papá que es parte o es el director, mejor dicho, el encargado de un centro de talentos, y vamos a conocer de este punto positivo en la sociedad salvadoreña, hablar de cosas buenas y también de cómo fomentar la educación. Pero bien, eso viene después. Ahora vamos con Diario El Mundo, vamos a conocer cuáles son las noticias. Como les decía, fiscal general es elegido por unanimidad, la principal fotografía y también portada, tema principal con más de 2 meses de retraso. La Asamblea nombraba el cargo de Luis Martínez. Ya Ricardo Chacón nos comentaba de las principales informaciones del diario de hoy, ya lo veíamos hace un par de minutos, así que
pues sería obviamente repetirles eso, pero como parte de mostrarles la portada. Ahora, a ver si me informan si vamos a ir ya con la prensa gráfica o pasamos con lo que continúa del noticiero para también compartir con ustedes lo más importante. La prensa gráfica, 2 noticias interesantes. Asamblea elige a nuevo fiscal general, como les decía, y también Funes se reúne con Novo y Ortega por proyectos en el Golfo. Así entonces con las portadas de los periódicos, ahora sí con la entrevista con Romeo Lemos. Muy interesante, quédese con nosotros. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, mire, esta es una entrevista distinta. Dejemos los políticos a un lado, ¿no? Dejemos esos temas que diariamente nos ocupan en la agenda, a los medios de comunicación y principalmente a los espacios de opinión. A mí me parece y me pareció, y me va a seguir pareciendo sumamente interesante escuchar, por ejemplo, a la estudiante con la mejor calificación en la PAES. Estoy refiriéndome a Pamela del Carmen Canjura, que está con nosotros, y por supuesto su padre, que también nos acompaña esta mañana. ¿Por qué es importante hablar con ellos? Bueno, hay que escuchar realmente qué es lo que están pensando una joven como Pamela y su padre respecto a temas tan interesantes, el ambiente en que están, por ejemplo, desarrollando las actividades académicas, los estudiantes, el apoyo que están teniendo los estudiantes, el apoyo que tienen familiar, pero también de la sociedad salvadoreña. ¿Cuál es la expectativa que tienen, por supuesto, los estudiantes después de salir graduados de bachillerato y si tienen posibilidades de seguir en la universidad o no tienen posibilidades, y si no la tienen, se pueden insertar al mundo laboral? Esos son algunos de los aspectos importantes, ¿no? Hay que ver la calidad académica también que está desarrollándose en nuestro país y si esta PAES realmente evalúa el conocimiento que tienen los estudiantes. El promedio, por supuesto, es muy bajo. Fíjense que quería contarle que de 80.110 estudiantes que se sometieron a la PAES este año, por supuesto, hubo buenas calificaciones y la nota global al final fue de 5. El año pasado el promedio en matemáticas, por ejemplo, fue de 4.4 y este año fue de 4.5, es decir, que es una diferencia muy efímera, muy mínima. Y esto ha sido calificado o se ha calificado por las autoridades como un logro importante, un avance importante sobre todo en la materia matemática. Bueno, le doy la bienvenida a Pamela del Carmen Canjura, la estudiante con la mejor calificación en la PAES, y su padre, Mauricio Canjura, quien es director del programa también de Jóvenes Talentos de la Universidad de El Salvador. Don Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, don Mauricio, por haber aceptado esta invitación y quiero felicitarle aquí públicamente, por supuesto, y a Pamela también felicitarle públicamente. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pamela, bienvenida también, muchas gracias. Hay que decir que Pamela viene de un colegio privado, ¿no? Sí. También es importante decir que hubo buenas calificaciones en el sector público, pero la mejor calificación viene de un colegio privado. Yo supongo, Pamela, que estaba fácil el examen. Sí, Digo, ¿no? Relativamente fácil o bueno, o te aplicaste mucho antes de la prueba. Siento que no fue un examen difícil, pero sí siento que necesitaba preparación, no solamente para el examen, sino preparación. Cuando uno hace un examen, generalmente hay muchas cosas aparte de solamente lo difícil que es el examen. Hay que estar preparado para lo largo que puede ser el examen, hay que estar preparado para la situación, por ejemplo, los nervios y todas esas cosas. Creo que eso también es importante. Fácil para ti, pero difícil es para otros, supongo. Sí, me imagino. Como es natural, ¿no? Más que todo con lo del tiempo, por ejemplo. Mucha gente no está acostumbrada a pasar 4 horas haciendo un examen. Y se desesperan. ¿Qué es lo que dura la PAES? Es lo que dura la PAES. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. El tener esa como costumbre de poder pasar en algo 4 horas, por ejemplo. Mucha aplicación, mucha disciplina. Digo, no solo no solo antes del examen, no horas previas al examen, sino durante todo el año académico. La verdad es que yo siento que específicamente para la PAES no me preparé. Yo siento que me preparé durante 12 años porque tenía que salir bien en el colegio, porque era mi responsabilidad formarme. Entonces creo que eso es muy importante. El no solamente prepararse para una prueba en específico, sino prepararse para trabajar bien. Bueno, porque hay estudiantes que se preparan para una prueba específica, para salir bien en esa prueba, pero no necesariamente han venido bien durante todo el año académico. Sí, la verdad es que eso es muy común, el estudiar para una prueba en específico. O estudiar específicamente para la PAES, cuando realmente uno tendría que prepararse
y la PAES tendría que ser solamente recoger todos los frutos que uno ha cosechado. Don Mauricio, ¿a usted le sorprendió la calificación que obtuvo Pamela o no? Bueno, Pamela ha tenido siempre un desempeño muy bueno en el colegio, ¿no? Ajá. Desde los primeros años de escuela. Que iba a salir bien no tenía duda, ¿verdad? Así es que sí me sorprendió el hecho de que fuese la mejor nota de la PAES. Que fuese 10, ¿no? La mejor nota, sí, obviamente. La mejor nota de la PAES. ¿Por qué le sorprendió eso? O sea, bueno, porque estamos hablando ya de una población. Los últimos años en El Salvador se han examinado en la prueba PAES 78,000, 80,000 estudiantes, ¿no? Y ser la mejor nota de una población tan alta, pues obviamente no deja de ser un poco sorprendente. Poco sí, sorprendente. ser claro, como la mejor, digamos, en medio de 80,110 alumnos, ¿no? O estudiantes que se sometieron a la PAES este año a nivel de colegios privados y públicos. Así es, ¿verdad? Claro, así es. A ver, don Mauricio, ¿cuál es el apoyo que usted le ha estado brindando a Pamela? Yo quiero aprovechar esta entrevista también para saber el papel que desarrollan los padres de familia en la educación de los hijos, pero también el papel que desarrolla el maestro, ¿no? Y el papel que debería desarrollar la sociedad salvadoreña, porque yo creo que en la medida que tanto los padres de familia como el maestro y la sociedad o la comunidad como tal se involucren, sean un solo, es más posible, es probable que se pueda desarrollar y catapultar las potenciales de un joven estudiante, ¿no? Bueno, la educación en efecto no es un producto individual. Ajá. La educación es un resultado de todo un conjunto de situaciones que vive el joven en una sociedad concreta. Los primeros responsables de la educación de los niños obviamente deben ser los padres, ¿no? Ahí juegan un papel importante en hacerles responsables de su propia formación. ¿Usted ha sido muy estricto, por decirlo de esa manera? No. Le da risa a Pamela, pero es una pregunta importante. Mire, es que su papá es estricto, ¿no? Siempre tenemos como esa idea, ese calificativo, ¿no? Y por eso es que la cipota o el cipote sale bien, porque el papá es estricto y tiene mucha disciplina. ¿O cómo se calificaría usted en su relación con Pamela, por ejemplo? Bueno, más que estricto, yo considero que es importante generar los estímulos adecuados para que los jóvenes desarrollen valores importantes en la vida. Creo que es mucho más importante asegurarse que el niño desarrolla cierta clase de valores que mucho está necesitando la sociedad salvadoreña, antes que ponerse a exigirle al niño un resultado en la escuela. ¿Pero qué tipo de valores, por ejemplo? Bueno, primero la responsabilidad. Yo creo que uno de los aspectos más preocupantes en el sistema educativo nuestro es que se encuentra uno con estudiantes poco responsables de su propio aprendizaje. Es todo un ambiente delicado que tiene el sistema educativo, en donde no hemos sido los adultos capaces de inyectarle al niño y al joven de la responsabilidad de su aprendizaje. Pamela ha tenido supongo yo, un ambiente familiar muy adecuado, ¿no? Digo, sí. Tal vez el que no tienen miles de familias aquí en el país, o sea, hay hogares disfuncionales, en una sociedad como la nuestra, con muchos conflictos emocionales, y digo, sí. Supongo que no es el caso de Pamela, ¿o sí? No. Sí. No, ¿verdad? Sí, justamente, yo creo que, y en nuestra sociedad es muy frecuente el niño que tiene un ambiente familiar débil, en términos de, bueno, en El Salvador, la cantidad de niños que se desarrollan sin la presencia de los padres, sí. es alta, muy alta. A esa cantidad de inmigrantes que nosotros tenemos, tiene como resultado un porcentaje alto de la niñez que tiene poco apoyo en términos, aunque el resultado económico de la remesa venga,
todo el apoyo moral y el estímulo que necesitan los niños de los padres, pues no, claro. no está presente. Y Ayer eso yo- hace sí. débil la posibilidad de un aprendizaje adecuado, ¿no? Claro, de un desarrollo, un aprendizaje adecuado, como usted dice. Ayer subí la pregunta, bueno, subí el tema de ahora y los invitados a mi Facebook y déjeme decirle que hay personas que siempre son como medio chistositas, ¿no? Y decía, mire, no me diga que es el papá de ella el que va a estar con Pamela. Sí, claro, es el papá. Ah, bueno, entonces hay tráfico de influencias. Por favor, ¿cómo va a haber tráfico de influencias en esto si estamos hablando de la PAES? Porque alguien insinuó, así medio vulgarmente, creo yo, o a son de broma, decir, sí, claro, como el papá es el director de la Escuela de Talentos, pues obvio que la hija va a salir muy bien. Eso no tiene nada que ver, digo, de alguna manera, ¿no? Sino más bien la disciplina, como dice Pamela. Aunque yo debo preguntarte, Pamela, si ese examen, cuando comenzamos la entrevista, estaba muy fácil. ¿Tú qué crees? ¿Que la ponen muy fácil los maestros? ¿Que la cuestión aquí no es tan estricta? ¿O que simplemente de verdad te aplicaste mucho y los otros estudiantes no se aplicaron? ¿O es una prueba demasiado sencilla la que se somete en la PAES? La verdad es que es muy importante el ver qué nos preguntan, porque muchas veces es esa pregunta puntual la que muchos no saben. Ujú. Y hay atrás de esa pregunta puntual un montón de conceptos que muchas personas A ver, saben. dime una pregunta puntual que muchos no saben, por ejemplo, y que tú la respondiste bien. Me acuerdo que había una en donde salía un cambio Ujú, ujú. evolutivo. Entonces, teníamos que saber cómo se llamaba ese tipo de cambio. Ujú, ujú. Por ejemplo, no me acuerdo de las opciones y sabía ujú. que era morfológico, Ujú. por ejemplo. Entonces, ese tipo de respuestas puntuales necesitan saber conceptos e ideas que probablemente se tienen que desarrollar desde mucho antes y no solamente el rellenar ese circulito. Sí, sí. Entonces, creo que eso es algo importante que tiene como de carencia la PAES, que es ese puntito el que te da el punto y no todos los conceptos o las ideas que uno tiene que desarrollar, todo el proceso lógico que uno tiene que desarrollar para poder responder bien eso. Ujú. ¿Tú crees que la PAES realmente mide la capacidad académica del estudiante? No. ¿No? No, yo siempre he pensado que una prueba nunca podría definir qué tanto sabe un alumno, porque un alumno no solamente tiene que saber, sino que tiene que poder hacer, y aparte de poder hacer, tiene que disfrutar hacer. Ujú. Entonces creo que eso es algo que no Retarse puede a sí medir. mismo, ¿no? Retarse Sí. en la prueba realmente. Es Pero la- los nervios muchas veces obviamente te afectan, ¿no? Y aunque a veces, Pamela, tú sabes, aunque estés bien preparado a la hora del examen, es bien complicadito Eso eso, de controlar quedarse en los nervios, blanco ¿no? es muy común De quedarse en todos. blanco, ¿sí? Muchas Ajá. personas dicen, yo veo el examen y me quedo en blanco. Ajá. Y es no porque no puedan, sino porque hay muchas cosas atrás de eso, muchas situaciones que probablemente al momento de hacer el examen no está bien preparado, no con los conocimientos, sino con su forma con su estado, Ujú, su ujú. estado anímico, puede ser de todo. Entonces creo que eso es una de las cosas que más me ha dejado el programa, que a mí el programa me ha preparado. El programa de talentos. El programa de Tú estás talentos. también en el programa de, Sí. de talentos, es importante también Sí, conocerlo, yo soy ¿no? parte del grupo olímpico de química, del programa de ¿Me talentos. explicas un poco eso? Sí, Del sí. grupo olímpico de química. Bueno, en el programa generalmente uno entra por la Olimpiada de Matemáticas, Ajá. pero también recibimos 3 áreas básicas, química, física y biología. Ajá. Esas 3 áreas de la ciencia las vemos en la tarde. Entonces, yo entré al grupo olímpico, preolímpico al principio, porque salí muy bien en un curso de química y me eligieron. Pero después instauraron las Olimpiadas de Química, que son olimpiadas en donde uno realiza un examen y dependiendo de la nota que uno tiene, uno es olímpico o preolímpico. Mm. Entonces, yo hice la olimpiada, que en el grupo olímpico, y empecé a participar en olimpiadas de química. La preparación es una preparación dura, uno tiene que dedicarse mucho a eso y no puede simplemente decir, bueno, medio me esfuerzo para esto y ya va a salir. Ahora, Pamela, estamos hablando, digo, Mauricio, estamos hablando no de una estudiante, promedio, ¿no? Sino de una estudiante muy aplicada. Es decir, por lo que estoy oyendo, Pamela, y por el tiempo y la disciplina que tú has aplicado en tu estudio, a mí no me sorprende entonces que hayas sacado buena nota, digo.
porque eres una estudiante muy aplicada, ¿no? O la naturaleza y Dios te dotaron de una gran inteligencia o de buena inteligencia, o sos una mujer muy aplicada, una estudiante muy aplicada. Y yo creo que eso muchas veces hace la diferencia, don Mauricio, porque quería preguntar precisamente eso. No sé cuántas Pamelas podemos tener, de verdad, Muchas. en esos 80.000 de estudiantes que se sometieron a la PAES, pero no necesariamente se aplican como lo está haciendo Pamela, ¿no? No necesariamente se someten a un proceso de aprendizaje tan estricto como el de ella, es parte de la escuela de talentos, y muchos probablemente pueden aplicar para estar ahí, pero no lo pueden hacer, no lo son, no se han descubierto o nadie los ha descubierto, pero sí tienen la inteligencia. Incluso hay algunos descubiertos que por la falta de disciplina no logran los niveles de formación que podrían alcanzar, porque no tienen la disciplina adecuada. Incluso digo ya descubiertos, Sí. descubiertos que tienen un talento natural para la Y que tampoco matemática, tienen para la nadie física, que los discipline. pero no tienen el ambiente adecuado para disciplinarse. Ajá. Y ese aspecto me parece que es importante que la escuela lo trabaje, sobre todo la escuela pública, que tiene la responsabilidad con el más alto porcentaje de la población estudiantil salvadoreña. Creo que asegurar que los niños y los jóvenes desarrollen esa responsabilidad es Ese es uno de los vacíos, ¿no? O sea, es decir, una de las tareas primordiales. El tema de la disciplina, y volvemos al tema del hogar, de la comunidad y de los profesores mismos, porque son principalmente, creo, los padres de familia y los profesores los que tienen que establecer de alguna manera la disciplina para el estudiante, ¿no? No sé si el estudiante nace disciplinado, yo creo que no. Probablemente haya casos, pero la mayoría hay que irles como enseñando cuál es el camino correcto, qué es la disciplina realmente. Ahí hay un punto importante. Ajá. Yo siento que muchas veces muchos entienden la disciplina como obligar a un niño a hacer algo. Es correcto. Y la verdad es que yo siento que en mi casa jamás me obligaron a hacer nada. Por ejemplo, nunca estuvieron atrás mío, mira, hace tarea, hace tarea, hace tarea. Sino que yo estuve muy acostumbrada, yo me tenía que encargar de mis tareas. Y yo podía pedir ayuda si necesitaba algo, pero no iba a estar ahí, no iba a tener a mi papi ahí atrás obligándome a hacer algo. Porque siento que muchas veces cuando los papás obligan a los niños a hacer algo, el niño le deja de tener el gusto por hacer las cosas. Pero si nunca le da el gusto por hacer esa cosa, ¿cómo vas a hacer, no? Es una cuestión complicada. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, no quisiera obligar a mis 2 hijos a hacer las tareas, pero a uno de ellos principalmente no le veo esa iniciativa de agarrar el cuaderno y comenzar a hacer sus tareas hasta que el padre le dice, hijo, tienes que hacer las tareas. Tengo uno de 4 años, José Alejandro, que él hace sus tareas y no le gusta que nadie le ayude a hacer las tareas, ¿no? Y borra hasta 10 veces hasta que la cosa le queda muy bien. Yo creo que hay una diferencia, pero digo, también llega un momento, Pamela, que la disciplina del padre, entiéndase bien, el término disciplina es importante, ¿no? Sí, o sea, que te estén ahí, O si no, se le acumulan las tareas. que esté ahí para decirte, mi niña, ¿cómo vas en las tareas? Por Sí. ejemplo, es muy importante. Muy bien. Pero que esté ahí tratando de como empujarte y obligarte, creo que no, le quita el Como el deseo. el más o deseo, menos. el gusto que Ya el se niño vuelve tiene que obligación tener. la cosa y no debe ser tanto Cuando la así. cosa se vuelve una obligación, el estudiar y el aprender se vuelve una obligación y no el gusto que tendría que tener, es donde el me niño parece bien. empieza a detestar ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Mire, ya descubrimos algo interesante. Si es que de verdad la disciplina es muy importante, ¿no? La perseverancia, la constancia, pero también es importante ver el ambiente que tiene el estudiante en su comunidad. Vamos a aprovechar para preguntarle, por ejemplo, a don Mauricio, que tiene mucho conocimiento obviamente en esto, ¿cuál debería ser ese ambiente realmente, no solo familiar? El familiar, pues obviamente debería ser una familia funcional, ¿no? Una familia estable emocionalmente, o por lo menos tratar de tener ese ambiente, pero también en la comunidad es importante y el apoyo que tengan los estudiantes desde la escuela también es muy importante. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.